Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí otra vez, al día anterior estuvimos entrevistando a Claudia Castro en este proyecto que se llama Producción Poética, Gestión de Público, donde queremos pues dialogar de cómo toda esta parte financiera, toda esta parte administrativa también hace parte del cuidado de la poética, del cuidado de la creatividad, porque se necesitan infraestructuras culturales para la producción artística, para salvaguardar el contenido artístico, pero también para el encuentro con el espectador, para que el espectador también se encuentre con calidad. Y la gestión de público es porque tenemos que también hacer un ejercicio de ida y vuelta, de traer, de llevar, de hacer, de dialogar, como si estuviéramos en una esquina de cualquier barrio de donde venimos habitados. Podamos conversar diariamente del teatro, así sea que en algunos momentos sea más complejo que otros, pero hay que hablar de teatro. Esa es una de las cosas que queremos plantear en este momento. Tenemos a Iván González García hoy. Es un creador múltiple, además de dramaturgo, director de teatro, cuentista y novelista pedagogo, creador de una saga de novelas para niños y jóvenes, gestor cultural de larga trayectoria, y se van a dar cuenta que es de larga trayectoria, porque gracias a él hoy Cartagena tiene en su lista de proyectos de ciudad un festival internacional de teatro que se llama Ente Caribe. Además tenemos a mi amigo Ricardo Muñoz. Bueno, pero antes quiero decir que también Iván fue director del Teatro Adolfo Mejía, coordinador del Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural del Ministerio de Cultura, asesor de Secretaría de Educación de Cartagena, entre otros. Y Ricardo Muñoz es un actor, director, dramaturgo. Sus aportes al legado teatral del Caribe está impreso en su narrativa en la educación como coordinador del programa de artes escénicas de la UNIVAD, en el cuerpo y la trayectoria de actores y directores y dramaturgos de la región, mi amigo Ricardo. Voy a darle entrada, voy a invitarlos a que estén conmigo. Voy a invitar voy con Ente Caribe. Y Oliver, gracias por estar por acá. Ente Caribe, ahí está abierto. Ahora vamos con Iván. Esperemos que Iván se una para poder invitarlo. Todavía no se ha unido. No, pero es que no tendría que ver la pantalla para saber cómo ayudarle ahí. Te comento que ha sido las entrevistas han dado un fruto interesante, se han colocado en un diálogo bastante poderoso, se ha hablado de diferentes líneas de aristas de cómo de cómo juntar la gestión con la poética para su salvaguarda y su permanencia y circulación, ¿no? Pero también cómo el encuentro de los espectadores se es necesario también este tipo de gestión. Todavía Iván no está conectado. No, aquí no se ve todavía. Voy a, mientras que Iván se conecta y para que los que están, porque hay varias personas que están aquí, la pregunta era para ambos, como para ir calentando el tema. ¿Qué es el Caribe como inspiración y la UNIVAD para ustedes? Para agarrar esos dos temas que son muy fuertes como en relación de la cotidianidad e inspiración para ambos, ¿no? UNIVAD y el Caribe como inspiración. Bueno, el UNIVAD, digamos que es mi casa en este país y en esta ciudad. Llevo casi 30 años acá y ese es el lugar desde donde yo he logrado tener una identificación con muchos artistas, con la formación y también de alguna u otra manera, no solamente con el teatro de la ciudad, sino también con el territorio, con las personas. Desde UNIVAC yo he establecido mi conexión con este país y en el ejercicio de enseñar también he aprendido mucho de los estudiantes de la sociedad cartagenera y del Caribe, que tú sabes que lo he recorrido bastante en el quehacer teatral. El Caribe, viniendo yo entonces desde el Caribe isla y llegando al Caribe continente, es la configuración para mí de muchas cosas.
de una riqueza cultural inmensa, infinitamente, yo diría que indescifrable por la cantidad de elementos que nos aporta en la presencia, en la energía, en las diferentes manifestaciones artísticas, en la forma de ser, en la forma de vivir. Y creo que mi relación siempre con el mar, con la forma en que nos llegan las cosas a estos territorios, está muy relacionado con ese sonido y con ese ir y venir de las artes y de la cultura en sentido general. Poco poético, pero es real. Es algo, tú que también eres de la costa, sabes que cuando estamos un poquito lejos, hay una presencia natural de la geografía del espacio, pero además también de las formas expresivas que nos da el Caribe, que para mí tiene una riqueza infinita, grandiosa. No sé si... No, yo creo que está definido de manera contundente y poética y en un rastro, una huella y una sensación empática en tu mirada y en todo los gestos que estamos viendo acerca de tu territorialidad en este Caribe llamado Cartagena y en ese Caribe extraño que es Cuba, pero que de alguna manera, y siendo de pronto coincidencia, estar ubicada la UNIVAC en plena muralla, de alguna manera hay un acercamiento visual, me imagino, de algunos recuerdos, algunos espacios serán más poderosos para ti encontrarte con tu Cuba, ¿no? Sí. Yo creo que ahí, sin necesidad que nunca lo hubiésemos hablado, creo que es una relación cuando yo paso por un barrio y veo mi barrio a las nieves reflejado. En lo otro es, y esta pregunta era también para ambos, y no me tocará hacer una entrevista a Iván en otro momento, para que podamos hacerla también. Ese legado inscrito, como lo decía yo al principio, que porque por ti han pasado a través de la UNIVAC, pero también has pasado por el Caribe colombiano, dejando talleres, dramaturgia, haciendo ejercicios, has visto crecer a tus estudiantes, los has visto crear compañía, los has visto ganar premios, los has visto crear sus propios poéticas, sus propios estilos, ¿sí? Pero todavía respetando al maestro. ¿Cómo se siente construir un legado para el Caribe de esa manera silenciosa, pero también que es respetuosa y aplaudida por los que han pasado por los diálogos, yo lo digo así, por los diálogos, por tus pensamientos, por las discusiones, por las distancias desde la creación? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente eso? Mira, yo creo que tú lo dices de una manera... tu pregunta contiene bastante la respuesta. Para mí, lo que sería legado no es exactamente que una... Ahí está la cama, ahí está saliendo la cama. Pues se tiene que poner, tiene que... Está saliendo la cama, te digo. Sí, Hola, tiene Ricardo. ¿cómo que se llama? La cámara, no te preocupes, que este es el performance, no te preocupes. Te decía, Aníbaldo, que para mí eso que tú llamas legado, yo creo que justamente lo que decía ahorita de la configuración y de la riqueza que se encuentra en nuestros territorios. Yo creo que uno trabaja sinceramente, entrega sinceramente lo que considera que es definitivamente hermoso y bello para nosotros como artistas, sin pensar verdaderamente que en el quehacer está evidentemente dejando un legado, ¿ya? Creo que el propósito a lo largo del tiempo y de los años es como ir construyendo una necesidad. Si pensamos en lo que son para el hombre, lo que es digamos, la necesidad de llegar a alguna cosa está siempre ligado de alguna manera a las motivaciones y a esas necesidades no solamente espirituales, sino también las naturales, las biológicas, la sed, el agua, y en consecuencia después entonces lo que tiene que ver con los sentidos, y en consecuencia después lo que tiene que ver con el pensamiento. Y cuando tú vienes a ver, te das cuenta que lo único que has estado tratando de construir es eso que a ti te fascina mucho, que es por un lado el público, pero por otro lado, en el caso nuestro, es construir un pensamiento y un desarrollo de lenguaje estético y un lenguaje del arte, del arte teatral específicamente.
Entonces yo creo que a lo largo de estos años, más que pensar en un legado, mi preocupación siempre ha sido la constante de preocuparnos por los diferentes lenguajes y por el desarrollo de la investigación, promover que las personas, que los artistas, los jóvenes y en consecuencia su desarrollo esté siempre motivado por ese interés, por esa necesidad de construir lenguaje, de explorar el teatro desde sus necesidades más básicas, que cuando entonces esa necesidad básica es de uno, entonces por supuesto se vuelve una necesidad básica del público. Y así se va construyendo estilos, se va construyendo pensamientos, se va construyendo formas de hacer. Y en consecuencia, entonces, claro, un legado desde el punto de vista de la formación, un legado teatral. Que yo sí, claro, tengo en estos años sí siento una gran gratitud por eso, porque como tú dices, hemos tenido muchos estudiantes que están haciendo hoy, que son hoy el quehacer teatral de la región, no solamente de Cartagena, tú sabes que es de muchas partes. Y eso es maravilloso, porque entonces siente uno que ese tiempo que uno ha invertido, no tanto en la acción directa, sino en la acción formativa, entonces se convierte, por supuesto, en una forma de quehacer teatral de las regiones y del lugar. Si me preguntas, lo importante para mí creo que es todo, porque forma parte de los resultados que a uno le quedan de gratitud en la vida. Para saludar a Iván, ¿qué hubo, Iván? Hola. Tuvimos dificultades, pero ya. Ricardo, Ricardo. Qué pena con ustedes. No te preocupes. Enredo. Esto es un contenido muy fuerte, pero performático. Todo bien, dale. Yo hace rato los estaba viendo a ustedes, pero ustedes no me veían a mí. No sé qué pasaba, pero bueno. Bueno, pero te voy a contextualizar. Respondiendo a la gratitud, darle gracias por esa gratitud de humildad de Ricardo, pero que hay que a veces dejarla. Yo voy a transferir las dos preguntas que he hecho teniendo como base esto, Ricardo. Cuando yo comencé a hacer teatro y tengo 52 años, yo me gradué a los 16 años y yo salí de un barrio, el Soleado, aunque yo soy de Las Nieves, salí a buscar quién hacía teatro y me encontré con que la gente que hacía teatro se había ido para Medellín, para Bogotá a buscar mejores rumbos y no había donde uno llegar, no había espacios, no había compañías que se habían fortalecido, habían grupos de teatro, no habían lugares especiales para encontrarse con los espectadores. Yo quería ver teatro, no tenía. Entonces, por eso yo decía, ¿cómo uno va a continuar a permanecer? ¿Cómo uno va a estar en eso si no hay un legado de artistas o un legado de espectadores? Sí, y ambas cosas deben estar conectadas y deben crecer permanentemente, porque si no vamos a tener un día que van a decir, tenemos sala, pero no tenemos espectadores. Entonces, ¿qué hacemos? Creo que ambas cosas son importantes y en ese sentido te damos las gracias a ti por el cuidado de la poética. Vuelvo y le traslado las dos preguntas a Iván, para empatar. Iván, yo hacía, ¿qué es el Caribe y la UNIVAD como inspiración? ¿No? Y ¿cómo ves tú ese legado que han construido? Porque todo el mundo a ti te respeta y todo el mundo sabe lo que has logrado poéticamente, pero has juntado la poética con la gestión. Y gracias a ti muchos eventos teatrales se han logrado hacer, ¿no? De los diferentes puestos que tú has tenido, pero ninguno de esos puestos ha dejado que se trastoque la poética. Entonces, esas dos cosas, el Caribe como inspiración y la UNIVAD, y cómo el legado te parece que ha ido creciendo. O sea, podemos estar tranquilos que cuando comenzaste veías un ecosistema, una cartografía pequeña y hoy la ves más extensa, mucho más productiva, mucho más conectada con la ciudad, con la sociedad misma. Bueno, a ver, yo creo que básicamente yo soy un poeta. Es decir, desde que era un niño, yo soy un buscador de poesía. He creído que la poesía además es una cosa que sucede, no solo que uno se siente a escribirla o a pintarla o a tocarla, sino que la poesía sucede y uno tiene que tener un sentido de eso y tiene que tener una sensibilidad para verla. Yo nací en un barrio popular de Cartagena. Yo nací en Torice, un sitio muy especial donde confluye casi toda la identidad de Cartagena. De ahí es Joe, de ahí es Caraballo, de ahí son intelectuales como Alfonso Múnera, como Quique Muñoz, etcétera.
y siempre había soñado primero con escribir. Yo escribo más o menos desde los 8 años. Y mi primer artículo en la universidad se publicó cuando yo tenía 12 años, ¿no? Y siempre estuve buscando cómo hacer, cómo sacar eso que tenía dentro, todas esas ganas de escribir, de mostrar, de convertir en arte. Y cuando tenía aproximadamente 12 años, no, 14 años tal vez, yo vivía cerca del aeropuerto de Cartagena y estaban los artistas de la televisión en el aeropuerto. Nosotros niños jugábamos en el aeropuerto, ¿no? Era el sitio, Crespo se estaba construyendo y era el sitio como donde uno podía ir a divertirse, la playa y el aeropuerto. El aeropuerto pequeño donde llegaban las reinas de belleza, etcétera, tal. Nosotros nos íbamos a jugar. Los señores de la televisión estaban ahí porque habían venido a grabar a Cartagena y estaban tomando. Había un señor mayor que estaba muy borracho y me dijo: niño, ¿dónde puedo conseguir una botella de ron? Porque el aeropuerto lo cerraban a 1 hora y cerraban Inbon, que así se llamaba, donde vendían el ron. Entonces yo le dije: hombre, en mi casa, donde mi mamá es muy famosa aquí en Cartagena porque la tienda de ella es una de las tiendas más antiguas de la ciudad, Doña Inés. En la 71 de Crespo, Doña Inés, se formó la rumba en la casa de Doña Inés. Esa es mi mamá. Entonces, yo me fui con el señor para la casa. Él era el protagonista de la telenovela que estaban dando en ese momento en televisión. O sea que cuando yo iba caminando por la calle hacia mi casa, toda la gente salía a mirarlo. Se llamaba Luis Enrique Pachón. Y Luis Enrique Pachón se ha quedado en mi casa tomando 3 días. Lo dejó el avión y se quedó 3 días tomando. Y resulta que se conocía con mi vecino de enfrente, con Carlos Méndez, y con Rosita Santos, que era una de las mejores actrices que había acá en la costa atlántica, hermana del poeta Hernando Santos Rodríguez, el de los Negritos del Barrio. Y ellos eran amigos de Jaime Díaz Quintero y llamaron a Jaime Díaz, que también era amigo de Pachón. Total que hubo una rumba en mi casa de 3 días. Cuando yo estaba hablando con Pachón, él dijo una frase, él dijo: de sangre en sangre vengo, como el mar de ola en ola viene. Y yo le dije: Miguel Hernández, y se puso las gafas, que me dijo: niño, ¿tú por qué sabes eso? Le digo: porque a mí me gusta la poesía, maestro. Bueno, total que ese señor se fue para Bogotá y en las vacaciones me mandó un tiquete para que yo me fuera para Bogotá. Y me fui para Bogotá con un primo mío y duré 1 mes en Bogotá asistiendo a los ensayos del TPB. Ahí donde lo que llaman el eje ambiental en la 13, ¿no? Y ese día yo supe que el resto de mi vida iba a estar ligado al teatro. O sea, lo único que me interesaba a mí en el momento era el teatro, y armé un intercolegiado de teatro. Armé un intercolegiado de teatro que duró casi 10 años en Cartagena. Yo lo gané como 3 veces. Naisir estaba peladito, me acuerdo de Naisir peladito actuando en el intercolegiado. Rogelio Franco era mi compañero de colegio, ¿verdad? O sea, todas esas vainas se empiezan a dar, y eso me hizo construir una amistad con Jaime Díaz desde que yo era un niño, ¿verdad? Porque por la relación con Pachón. Pero resulta que Pachón después se enferma y se viene para Cartagena y funda el TEUC. Es el primer director del TEUC, del Teatro Estudio Universidad de Cartagena. Y de ahí está Jaime Díaz, ahí estaba Carlos Ramírez, Carlos Ramírez ya venía de ser actor de Alberto Sierra, era el director del Fernández Baena, y el actor principal de Alberto Sierra era Carlos Ramírez. Ahí estaba el grupo del Terminal Marítimo, que también lo dirigía Alberto Sierra, y ahí actuaba Rosita Santos, la que yo te decía. Bueno, total que crecí en medio de toda esta gente, pero había un problema bien grande acá, y es que habían grupos, lo mismo que decías tú de Barranquilla, habían grupos, hablaban de un tal Alberto Llerena que pasaba por aquí, pero que vivía en Medellín y venía, etcétera. Habían grupos, pero yo crezco realmente de la mano de Pachón cuando Pachón se viene a vivir a Cartagena, pero no habían escuelas.
se hizo el intento de formar una escuela en la casa de Judith Porto de González, en la calle Gastelbondo, donde estuvieron Alberto Borja, Emery Barrio, Jaime Díaz, Carlos Ramírez, pero eso no pasó, yo creo que duró 2 o 3 meses nada más. Yo estuve allí con ellos en las primeras clases y la vaina, era uno de sus primeros alumnos, tal, pero eso no se da. Siempre pensé lo mismo que están diciendo ustedes, es decir, si no hay algo que aglutine, algo que coja. Yo veo lo que pasa en Bellas Artes y lo que encuentro es que Jaime tenía un grupito, Alberto tenía un grupito, el otro y no tenían más de 3 o 4 personas en su grupito, eran como talleres personales que ellos dictaban, pero no había escuela, no había escuela. Eso me tenía a mí siempre inquieto. Hay un momento que ya pasa el tiempo, Pachón muere, cada uno se desarrolla el grupo de la Universidad de Cartagena, se desarrollan otras vainas, yo me voy a estudiar a Medellín, regreso, etcétera, y cuando regreso, a mí me ofrecen, yo empiezo a ser profesor de colegio en teatro, tal, y me ofrecen la coordinación de Bellas Artes, pero resulta que en Bellas Artes estaban Jaime Díaz, Alberto Llerena, Carlos Ramírez, etcétera. El rector del momento era Aníbal Olier. Aníbal, a mí me nombran, y salen los periódicos y todo, pero Aníbal se acobarda y nombra 4 coordinadores, y entonces estábamos los 4 y empezamos a ordenar. Hubo un momento muy serio, de verdad, sobre todo por parte de Jaime Díaz desde el punto de vista académico, es que se empezaron a armar unos programas académicos y tal, pero ya yo me había vuelto experto en eso, ya había estudiado eso, ya yo sabía lo que era armar un programa académico. Entonces, yo sabía que el que estaba nombrado realmente era yo. Lo demás fue que Aníbal no se atrevía a echarse ese muerto encima, porque todos de alguna manera se sentían con derecho y seguramente lo tenían derecho a estar ahí, de pronto más derecho que yo, ¿verdad? Pero hay un momento en que me doy cuenta que no voy a poder hacerlo con ellos porque se tiraba para acá, se tiraba para allá, se tiraba para allá. Empezaban, a las personas que yo más quería, a los que habían sido mis maestros, yo empezaba a sentir que no me querían ya. Es decir, que yo los quería, pero ellos sentían que yo estaba ocupando un espacio, que les pertenecía a ellos, y seguramente era así. Las condiciones no eran las mismas de hoy, es decir, no había más mínimo recursos, no había, los políticos no entendían que esta vaina era importante, nada de eso. A ellos les tocó un papel más duro. Yo digo que el papel de estos señores fue de titanes, fue un trabajo titánico, ¿verdad? Pero yo vi la oportunidad porque nombraron a la chica Morales directora de Bellas Artes, y yo tenía algún nivel de amistad con la chica, entre otras cosas, porque había estado en un curso conmigo ahí en Bellas Artes. Y la chica me nombra a mí, o sea, hace valer que soy el coordinador, ¿no? Y me encarga a mí de armar los programas de teatro de Bellas Artes, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue, dije, voy a buscar ayuda afuera. Me quedo con los que están aquí, pero voy a buscar ayuda afuera. Y empecé a buscar ayuda afuera en varias partes con los amigos que tenía. En Barranquilla me ayudó mucho Lucho Henao en ese momento, ¿verdad? Lucho Henao de Arroz con Mango, que nos habíamos conocido en Medellín. Claro. Entonces en Bogotá tenía una cantidad de amigos, en Medellín tenía otra cantidad de amigos, y con esos amigos empecé, casualmente unos amigos llegaron a Colcultura. Llevó a Colcultura a Miguel Durán, llevó a Colcultura a Víctor Viviesca, llevó a Colcultura Julián Arbeláez, que era un gran amigo, y yo les conté por lo que estaba pasando, y entonces me dijeron, vamos a ayudar, vamos a conseguir unos profesores de fuera para fortalecer lo que hay allá. En ese momento, y esto yo lo estoy contando porque es que creo que nunca se ha contado, y yo leo todas las vainas de historia y lo que la gente cuenta, y no lo cuentan, ¿verdad? Y este pedacito le falta, este es un eslabón que le falta a la cadena. Ese eslabón que va de los finales de los años 80 a todos los 90. Porque es en este momento en que Víctor Viviescas me recomienda a mí a Ricardo Muñoz.
Esta es una visión muy particular y otros pueden tener otra. Yo digo que hay un momento del teatro cartagenero que es el teatro de allá de la colonia, ¿verdad? El teatro con Juan Hueto con tal, que Jaime Díaz lo estudió bastante y nos los mostró. Hay otro pedazo del teatro que tiene que ver con el nacimiento de Bellas Artes en el año 57, cuando viene Juan Peñalver y se hace una... Hay otro momento que es el momento donde alguna gente del MOIR se toma espacios en las universidades y llega Moure a Bellas Artes, y entonces se hace acompañar de Alfonso Múnera y no me acuerdo cómo se llamaba el otro que murió, fue concejal, no me acuerdo el nombre de él, pero ellos arman una escuela que tuvo a Maure, que tuvo de Parque Ovega, y que el coordinador de eso, el director de eso, fue Alfonso Múnera, el historiador. ¿Ya? Después de eso, hay un momento que hay un momento largo que lo sostiene sobre sus hombros Jaime Díaz, Alberto Llerena, Carlos Ramírez, que ya venían antes incluso que Múnera y que todos estos, pero que dentro de Bellas Artes lo empiezan a soportar ellos. Esos momentos, a mí me parece que fueron unos momentos en que hubo momentos buenos, momentos regulares, momentos muy malos, momentos en los que no hubo nada, ¿verdad? Y otros momentos en que hubo cosas importantes. Pero creo que el momento para mí, y de pronto porque yo hago parte de él, de pronto es egoísmo, de pronto una visión egoísta, ¿verdad? Pero yo creo que el momento fundamental de lo que está pasando en el teatro en Cartagena tiene que ver con la llegada a Cartagena de Ricardo Muñoz, Mérida Urquía y el amigo país Farley Velá. Es decir, ahí hubo un cambio que no tiene que ver ni con el talento, porque eso es discutible siempre, hablar de talento, hablar de calidad es totalmente discutible, pero aquí hay un momento importante y es en el que nace eso de lo que ustedes están hablando, nace la coherencia, nace la cohesión, es decir, se crean unos programas de verdad. Ricardo te puede decir que hace 30 años empezamos nosotros a armar ya consejos curriculares, empezar a discutir cuál era el camino del programa, hacia dónde iba, hacia dónde venía. Ya en ese momento con Ricardo hablábamos de un proyecto que él tenía en la cabeza, que era el proyecto de las señales de teatralidad que estaban en las manifestaciones populares del Caribe, como los carnavales y las fiestas, etcétera. Es decir, ya estábamos buscando un camino, pero sobre todo un camino que fuera coherente y que una cosa llevara a otra. Es decir, la educación, ¿cierto? Y creo que eso que ustedes estaban diciendo ahora es bien importante, porque si bien le debemos, mis maestros son Jaime Díaz, Alberto Sierra, Alberto Llerena, ellos son mis maestros, los quiero, los respeto y creo que gran parte de lo que sé y de lo que he logrado se los debo a ellos, porque yo era un niño cuando llegué a manos de ellos, pero yo creo que eso que estamos buscando, eso de poder ir más allá y que salga gente y que no, yo me di cuenta ahí, por ejemplo, que ya lo importante de mí no era ser un gran escritor o un gran dramaturgo, ya yo no iba a ser Shakespeare. Yo sabía que yo era un proyecto académico, que yo era un proyecto pedagógico. Y en ese momento encaminé todas mis pilas hacia el proyecto. Sigo haciendo teatro con mis grupos y escribiendo, pero creo que fundamentalmente me convertí en ese momento en un proyecto académico. Y cuando Ricardo llega, yo creo que no tenía en su cabeza por ninguna parte ser profesor. Ricardo llega aquí como artista, como dramaturgo, como director. Y Ricardo aquí se transforma en el gran pedagogo que es hoy, ¿verdad? Porque la misma circunstancia nos llevó a convertirnos en pedagogos y empezar a... Okay. Eso yo creo que es una de las cosas más importantes que se lograron, lo mismo que Farley. Yo me quito el sombrero ante Farley, estaré agradecido con Farley toda la vida, porque Farley en otras partes podrá haber sido el loco, el tal. Aquí en Cartagena fue el rigor como profesor. No te voy a hablar de rigor no solo como artista, yo como profesor. Nosotros armamos una cosa
que hoy está dando resultados. Pero esto lo digo, pero además te voy a decir, el Ente Caribe Festival también nace en ese momento ahí. Porque es que nosotros en ese momento ya estábamos preocupados. Mira, cuando yo salí de Bellas Artes y me fui al Ministerio de Cultura, yo todos los días pensaba, digo, yo creo que yo soy un estafador. Puta, yo estoy estafando a Arnaldo, a Mónica, a Ruby, a todos esos muchachos los estuve estafando cuando yo les estaba ofreciendo una cosa que no tenía nicho laboral. Es decir, van a estudiar una carrera y después no van a trabajar. Y en ese momento también con Ricardo, con Farley, armamos una vaina que se llamaba el Festival Hierba Nueva. Y todos los jueves llenábamos el Pierre Daguet con la gente pagando. Ya sabíamos que una cosa tenía que estar articulada con la otra. Empezamos a buscar una poética. Ricardo y Farley nos marcaron a todos. Yo sería deshonesto de mi parte no reconocer, sí, yo tengo mi estilo. Incluso en literatura tengo un estilo muy claro. Es la pelota caliente, yo tengo mi estilo. Pero sería injusto de mi parte no reconocer que el teatro de Ricardo Muñoz nos cambió a todos. El teatro de Farley nos cambió a todos. Es decir, empezamos una discusión, no una discusión que nos sentara, no, una discusión de verdad en el escenario, en las clases, estética, donde toda esa vaina de construir y de tal se daba de hecho, porque nos estábamos mirando allí y estábamos mirando lo que hacía el uno, lo que hacía el otro, y todos esos muchachos que vienen después de nosotros tienen una gran influencia en el lenguaje. Que el otro día hablaba con Arnaldo eso. Arnaldo me dice que él no puede creer que él empieza a hablar hoy, mirarlo de Sanchilla, mirarlo de tal, y él mira lo que hicimos con datos para un bolero y se da cuenta que lo que hicimos fue deconstruir, fue coger unos poemas y volverlos poesía, pero en el escenario. Es decir, cómo empezamos a jugar con eso. Y en ese momento, tanto en Prometeo cuando lo hicimos, y la influencia de Ricardo Muñoz, quien apenas llegaba, fue contundente, y eso lo veo más hoy que en su momento. Y cuando veo cada uno, veo a Naisir, digo, Naisir es un poquito Ricardo, es un poquito Farley, es un poquito Héctor, es un poquito tal, y es un poco todo de él, ¿verdad? Pero tiene, o sea, realmente nos convertimos en una escuela que de los años 90 para acá ha tenido alguna coherencia. Deiler es hijo de eso, ¿no? Mira que, por ejemplo, nos has dado una línea de tiempo, nos has dado la esencia del proyecto del pensar de una acción, de una esquina, de una tienda, el pensar de una manera muy amable, muy coloquial, el pensar y soñar el momento en que estamos. Entonces, creo que la pregunta la respondiste con crece, una estructura, la unidad, la inspiración, el momento de Ricardo. Terminaste con Deiler, que es uno de los grandes referentes que puede Ricardo tocar con la mano arriba y decir, aquí está mi presencia. ¿Sí? En mí, por ejemplo, está la presencia que viene con sus espectáculos y los espectadores y la gente, y deja en gran nombre lo que está sucediendo en el Caribe colombiano, todo lo que pasa cuando circula por nuestras salas. Es muy importante. Iván, creo que nos has dado una pauta muy poderosa de lo que es el juntar, el que haya coherencia entre la producción poética, la inversión en la poética, tú lo decías. Cuando llega Farley, cuando llega Ricardo, hay un estilo, nos encontramos un estilo, y ese estilo se arriesga uno a presentar a un espectador que pague. Entonces hay una gestión de público que se hace. Debe haber una gran estética para que alguien pueda invertir en ver esa estética. Creo que lo has logrado, nos ha llegado, y los aplausos para ustedes dos, porque creo que ese encuentro, no hoy, y me gusta mucho algo que dijiste, hoy antes no hubiese visto todo el potencial y todo lo contundente que era ese encuentro, ese estar, esa presencia, esas discusiones, que de pronto en momentos no daban largas ni cortas, pero eran discusiones, hoy las siento que ya están, y mencionas dos legados, Jorge Naisir desde la escuela y Deiler desde los procesos creativos íntimos. Creo que ahí hay una contra. Yo ahora voy a preguntar otra cosa, porque aquí hay dos cosas que voy a alargar, y va para Ricardo esta pregunta. Ricardo, déjame la encuentro.
voy a utilizar, te decía ahorita, voy a utilizar tu frase y la acabo de decir aquí, acabo de terminar una función y acabo de decir tu frase que siempre la digo. Desde sus poéticas, y Rica Bati, desde sus poéticas, ya con toda esta abreboca, cartografía, línea de tiempo, consistencia, resultados, indicadores, conexiones poéticas, visiones, misiones que nos ha dado Iván, desde tu parte, desde sus poéticas escénicas, ¿cómo creen que han disparado a las emociones del espectador para que quiera volver a verlos? ¿Cómo creen ustedes que son las conexiones que han tenido ustedes poéticamente con el espectador en Cartagena y si hay alguna en especial por el mundo? Yo creo que es el cuerpo, que todo está ahí, que es en la manera de encontrar una poética que no se reduce solamente al verbo, que tampoco es específica en los elementos escénicos desde el punto de vista de la escenografía, sino que de alguna u otra manera conecta al cuerpo como no solamente como una antropología, sino como una manera de pensar el escenario, que yo creo que es también nuestro Caribe, como tú decías, conectándolo con tu pregunta inicial. Hay cosas que tal vez no son tan visibles en una exposición clara sobre un tema específico del teatro o del arte, pero el cuerpo en nosotros es una base fundamental que conecta al espectador. Y cuando uno construye y desarrolla un pensamiento escénico distinto, ese otro pensamiento que obliga y que convierte al actor en un creador, no solamente tú eres el dramaturgo o tú eres el director, sino que tú dejas un proceso en el cual sea el actor el que construya también, se convierte en el centro de toda la creación escénica. Eso hace que el actor esté vivo en la escena. Es decir, todo lo que en principio podríamos hablar de presencia, de estar en el escenario, de la verdad escénica, todos esos elementos se vuelven una sola pieza cuando tú construyes un actor creador, un actor que vive y donde el accidente escénico no se expresa en la reconstrucción de un texto o de una historia o de un representar, sino que él mismo es la presentación y que él mismo convive con el espectador y manifiesta toda su experiencia escénica en un acto vivo con los tendones, con la tensión y con la espectador. Creo que cuando uno entonces entrega y le da al cuerpo todos esos elementos, ya tiene una ventaja muy grande porque sabe que ese actor que está en la escena no está nunca solo, está lleno de elementos. Todo lo que está alrededor de él forma parte de una comunidad que podríamos analizarla desde el punto de vista estético como social, como cultural, como Caribe, como lo que quieras. Pero de alguna u otra manera, yo creo que si hay algo que hace diferente o se ha definido en todos estos años, está relacionada con esa visión de cuerpo, actor, creador. Un pensamiento, un actor que piensa la escena desde su sentido más sensible, más interior, hacia una escena, hacia un espectador que también debe conectar y debe hacer partícipe no del cuento que se cuenta, sino de la acción que él vive como artista durante el accidente escénico. Dicen que el espectador tiene un flujo continuo de energía en estática, fuerte, que él está en un movimiento poderoso, pero está desde la quietud y el silencio, y cuando reacciona es una ebullición de ese acto de convivencia, ¿no? Esa sinergia. Iván, ¿tiene alguna anécdota con el espectador? Y me gustaría saber si hay una anécdota con el espectador con esas dramaturgias nuevas, que ya no son inicio, conflicto y final, sino esas dramaturgias. ¿Se has visto alguna vez como escritor o alguna vez como espectador al lado o como productor? ¿Alguna vez has visto a algún espectador que se haya conectado con una alteración en la dramaturgia, donde haya superposición de los tiempos, donde no sea una obra de teatro tradicional? ¿Has podido tener esa sensación? Un comportamiento que te haya llamado la atención, que te uy, ¿qué pasa aquí? Y a ver, yo soy básicamente un narrador. Es decir, cuando yo era niño ya empecé a narrar y me gustaba narrar, contar cosas, embustero toda mi vida. Yo lo que creo es que tengo diferentes formas de narrar.
O sea, en la literatura narro con la palabra, básicamente es la palabra, y sé que el lector va a leer el libro después y no lo voy a tener enfrente. En el teatro voy a narrar también con otro lenguaje, con el cuerpo, voy a buscar también la poesía, porque sin poesía no hay arte, tengo que tener una poética y tal, y entonces voy a narrar y tengo un problema bien grande, es que tengo al espectador ahí, y para que se pueda producir la teatralidad tiene que haber ese contacto con el público, es decir, el teatro sin el público no tiene sentido, o sea, hay una parte que sale de acá y otra que llega allá y que se devuelve, ¿cierto? Entonces, siempre uno está pensando, uno tiene que estar pensando en el público y estar leyendo al público. Yo me hablo de anécdotas y te voy a contar dos, por lo menos. Una, cuando estábamos presentando datos para un bolero en Bellas Artes, en la época esta de la que te hablé anteriormente, que la presentábamos todos los jueves. Datos para un bolero tuvo más de 100 presentaciones, creo, Ricardo, ¿no? Entonces la presentábamos siempre la presentábamos. Y resulta que los jueves había una señora que iba todos los jueves y siempre salía llorando. Y yo tenía la duda de que si el público realmente estaba leyendo la historia, porque como soy narrador, yo no solo me preocupo por la estética y el lenguaje como tal, sino que me preocupo también por ver si el público logra captar la historia que hay detrás de todo ese juego que uno hace. Y esta señora nos dijo a Arnaldo y a mí, es que usted parece que estuviera contando la historia de mi vida. Y en ese momento sentí una gran satisfacción de todos los comentarios que me hicieron de datos para un bolero. Ese fue uno de los que más me gustó en ese momento, porque ese día tuve claro que la historia que yo quería contar estaba clara para una persona que la necesitaba además. Ese fue uno. Otro fue un día cometí uno de los errores más grandes que he cometido. Me fui a presentar una obra en el Club Cartagena, en el Hotel Caribe, y era el día de la secretaria. Y el actor que iba a hacer el papel, Hugo Saladén, no fue. Y entonces yo, que conocía muy bien la obra, me puse el vestuario y reemplacé a Hugo, actué. Pero me pasó una vaina, era el día de la secretaria. Eso, hijo de madre, ninguno me estaba parando bola, ninguna secretaria estaba parando bola. Estaban hablando y la secretaria coqueteándole y sonaban los cubiertos y la vaina. Y hubo un momento en que ya no aguanté y dije, man, no joda, como mierda. Y me bajé del escenario. Esa vaina, ese fue uno en que sentí que no logré conectar, pero ese creo que fue un error nuestro, que por ganarnos la plata en el momento, aceptamos una vaina que tenía un lenguaje que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando allí. Y te cuento otra, la última, que presentaba una obra en la plaza del barrio Las de Leso, un domingo, estaba totalmente llena la plaza así, y en la mitad de la obra, cuando teníamos a la gente bien conectada, pero bien conectada, que yo sentía que la gente estaba así viendo la obra, se armó tremenda pelea en la mitad y empezaron a tirar piedra y vaina, y yo dije, congelados a los actores, y se quedaron quietos. Y pasó la pelea, la gente se sentó y la obra siguió como si nada hubiera pasado. Había una conexión tal que la gente que estaba metida en la obra no se fue. Y con Ricardo tenemos otra que fue cuando se incendió el Pierdaguet, ¿no? Que esa fue una vaina que de risa, porque se incendió el Pierdaguet, estábamos presentando Prometeo, Festival Nacional de Teatro y tal, y
pues resultamos ganadores para ir al Nacional y tal. Y entonces me fui a tomar una cerveza con Juan Monsalve, no me acuerdo quién más, estaba Juan Monsalve, Julián Veláez, y no me acuerdo quién más, y nos fuimos a tomar al Muelle de los Pedazos una cerveza después de la obra. Y Monsalve me preguntaba, oiga hermano, pero ¿cómo hizo usted para decir, hueputa, efecto del fuego? La vaina, y la tela se daña. Carajo, Ricardo y yo no sabíamos qué hacer, casi nos incendiamos nosotros ahí ese día, apagando esa vaina, nos subimos a escena a terminar de apagar. Pero también, o sea, no tiene que ver exactamente con la pregunta, pero es una anécdota interesante. La obra siguió, ¿ah? Eso sí te digo, la obra siguió, la obra terminó y nadie se dio cuenta, nos dimos cuenta nosotros en la tragescena de lo que había pasado. Pero en general yo siento que si uno trabaja con honestidad, casi siempre la conexión con el público termina siendo igual de honesta del público hacia uno. Si la cosa es mala, también además se lo merece uno si uno no logra conectarse, porque el teatro no son los actores y el director, el teatro es también el público. Mira, pero mira que sí conectó lo del fuego, porque te preguntaron, y ese fuego sí es verdad, ¿cómo hicieron esa? O sea, sí impactó. De alguna manera, lo que es el detrás de escena no es un pecado frente a la percepción del espectador que lo está viendo. Siempre lo conecta, porque lo que ve es lo que recibe. Ricardo, tú como coordinador del Grupo Arado de la UNIVAC, de investigación de la UNIVAC, una de las líneas de ustedes es la formación del público, la formación de espectadores, ¿no? Buscar esa sensibilidad. Yo esta vez, y me parece fantástico la anécdota pedagógica, histórica que nos acaba de hacer Iván, es saber cómo tú lo ves, no solamente de tu perspectiva, sino de todo ese insumo de información que a ti te llega, de tus profesores, de tus estudiantes, de tus presentaciones. ¿Cómo tú ves la sensibilidad del espectador en el Caribe y, si es mucho más preciso, en Cartagena? ¿Cómo tú ves esa sensibilidad? ¿Cómo tú ves? Voy a decirte algo que acaba de pasar aquí. Acaba de presentarse un grupo de teatro de una universidad donde los pelados no estudian teatro. Yo abrí esa posibilidad porque yo soy contador público y yo vine a graduarme a los 42. Pero eso no incidía en si yo iba a ser, mi proyecto iba a ser director o no, o si iba a ser actor. Mi proyecto siempre, yo tengo un plan B. Mi plan A es el único que tengo, es ser artista, eso no, del teatro. Y yo lo pongo ahí y se llenó y los pelos trajeron porque quiero que conozcan la infraestructura, quiero que ellos conozcan cómo se puede hacer la poética, que no pasen solamente viendo una casa que le pega el sol. Y entonces ellos vienen y están aquí y mandaron a pedir la caja para dar donaciones, porque vieron el esfuerzo de unos estudiantes que no estudian arte dramático, pero que lo dieron todo y valoraron no solamente el esfuerzo de los estudiantes, sino el esfuerzo de la infraestructura, de la organización y el esfuerzo de ellos que sintieron que hay una satisfacción, algo que los motivaba y comenzaron a pedir la caja para dar más de lo que habían dado y dar los que llegaron tarde. O sea, ¿tú cómo ves esa percepción en el Caribe con toda toda esa trayectoria que tienes, ese contacto que tienes y esa información que tienes? ¿Cómo tú ves la sensibilidad? No la formación en que si saben o no contemplar, sino la sensibilidad como espectador. Iván te hizo un relato que nosotros hemos confirmado últimamente en una manera de 1 a 100, ¿ya? Y es que en aquel momento, cuando iniciamos aquello que se llamaba Hierba Nueva, ¿verdad? Así se llamaba, Iván, ¿no? Hierba Nueva. Sí, Hierba Nueva, sí. Hierba Nueva. Alfredo, Cuando hicimos eso, mucho más distante ahora de la cercanía del público y de la oferta que ahora teatral hay más en la ciudad y en la región en sentido general. Nosotros teníamos siempre un público que llegaba, como decía Iván, hasta le daba una vuelta al lado de la universidad. Después han pasado años, pagando. Sí, pagando, exactamente, sí. Después han pasado muchas cosas. Yo creo que la sensibilidad del público, como te decía ahorita, siempre está relacionado con la necesidad. Lo que nosotros hacemos no es agua, no es aire, no es un elemento fundamental de nuestra vida, ¿ya?
Eso está claro. Tampoco, tampoco es algo que realmente forme parte de nuestros sentidos, ¿ya? Que sería como la segunda parte, y la otra parte sería el pensamiento, que es con el que sí construimos de alguna u otra manera unos lenguajes. Creo que la sensibilidad nuestra, la sensibilidad del Caribe, se manifiesta siempre en esas necesidades espirituales. Yo creo que el teatro, el arte, la danza, en sentido general, son una riqueza inmensa que nosotros tenemos por descubrir y por extraer realmente en la esencia del público. Nuestro público es un público muy agradecido, muy joven, muy, muy, muy infantil. Lo digo en el sentido de que puede ser cualquier tipo de público. No me refiero a joven en la edad, no me refiero a ese sentido. Me refiero al hecho de que es un público que necesita y que siempre de alguna u otra manera se manifiesta en una expresividad y en un calor que, independientemente de cuáles puedan ser las diferentes experiencias que tengamos, siempre vamos a tener la certeza de que nuestro público es un público muy agradecido con el arte en sentido general. ¿Ya? Ahora, yo creo que en eso sí influye un poco la manera en que se construye público, que como decía ahorita, por una parte no se puede descuidar el pago, no se puede descuidar el sentido de que la gente entienda que el arte no es gratuito, que el arte, si usted quiere comer arte, tiene que pagar, así como paga cualquier comida. Y en ese sentido, la formación de público es algo que tiene que crecer, y nosotros tenemos que enseñar a vivir el teatro, a llevarlo, porque a veces el problema es que ni siquiera llega, ¿ya? Hacer comunidad en cualquier rincón donde estemos con lo que hacemos, llamar la atención sobre eso, que no significa gratuidad, significa mostrar lo que hacemos y mostrar el valor de lo que hacemos. En la medida en que nosotros vamos valorando más lo que hacemos, lo entendemos, lo hacemos llegar como lenguaje, como experiencia de vida. En esa medida, yo creo que el público hace sus propias necesidades. Encontrará después sus estéticas, encontrará sus experiencias. Pero primero tenemos que seguir haciendo la labor de enseñar el valor del arte, el valor de lo que hacemos. Eso por una parte. Por otra parte, es que si te das cuenta, gran parte de ese crecimiento está relacionado con la formación. Que si yo, en la medida en que allá en la Universidad del Atlántico, acá en los diferentes talleres, en las posibilidades que se hacen trabajo a veces en los municipios, el Atlántico Teatral, por ejemplo, que ha ido creciendo en una gran cantidad de público, que algunos fueron actores muy jóvenes de una forma u otra y después lo dejaron y qué sé yo, pero entonces se convierte en una gran marea, ¿ya? De personas que de alguna u otra manera han estado conectados. Iván te ha mencionado algunas personas que están muy cerca del teatro y otras que de pronto ya están haciendo otra cosa, otros oficios, y están en otras partes por ahí, pero también se convierten en ese elemento sensible del que tú hablas. Entonces ahí es donde entra esa otra parte de la sensibilidad, que sí es una constante, que no necesariamente tiene que haber llegado al escenario, pero que puede encontrar de alguna u otra manera unas venas, ¿ya?, de acercamiento a los espacios teatrales. Y eso, en esa medida, sí creo que entonces es muy importante la función de las instituciones culturales, no solamente en este caso la universidad, sino aquellas instituciones que hacen la labor cultural, que de alguna u otra manera no debemos recibir aportes. No son aportes, porque es que no se tiene que pagar. No es que me aportes nada, me tienes que pagar lo que vale mi proceso de trabajo, ¿ya? En la medida en que vayamos curándonos de esa sensación de que nos están aportando, no señor, usted pague lo que corresponde, ¿ya? Porque es el valor de lo que hacemos. Es como establecer quiero como darle dos razones, la razón sensible, la razón estética o humana de la importancia del teatro para las personas, y la otra labor, que es la labor del valor del artista, la labor del artista como tal, que tiene una significación importante y que para el público
así como debería reforzarse también para el maestro. Es decir, debe ser una gratitud llegar a un espectáculo y disfrutar de este actor o del otro, porque tiene una distinción, porque hace un trabajo que valga. Entonces, desde ese sentido, creo que debe ser nuestra labor como formadores, porque nosotros somos responsables de esa gran masa de personas que va a salir a multiplicar el ejercicio del teatro y a multiplicar el ejercicio del público, ¿ya? Creo que esa es, digamos, como una esencia que, bueno, por una parte, sí, cuando tú dices corporado desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de los diferentes semilleros, desde el punto de vista de los procesos que se hacen en la universidad, creo que en sentido general la visión, lo que de alguna u otra manera construye una visión y que Iván enunciaba ahorita desde las experiencias de público, ahora en estas últimas relaciones que tuvimos con la masividad de público y que se iniciaron un poco en esta última etapa con Ente Caribe acá. Hicimos un festival corto, un festival pequeño, un festival con tantas ambiciones, sino con lo que recursos que también hemos podido resolver el festival, pero un festival donde nunca en ninguna de las salas nos faltó público, siempre estuvimos llenos de público. Hemos hecho otros eventos continuos este año en función de mantener la presencia de Ente Caribe, que fue el lanzamiento, que fue a lleno total, el evento con Sanchi, no solamente el taller, sino la presentación de su obra Ay Carmela, el estreno de Ay Carmela, con Carolina Vivas y el encuentro iberoamericano, el quinto encuentro iberoamericano de dramaturgia. Ahí también tuvimos una experiencia de público muy grande. Es decir, realmente lo que está pasando es evidente que involucra al público. Es decir, el crecimiento que estamos viendo en toda la región, creo que en toda la región forma parte de que nosotros, acá nosotros, allá estuve en Barranquilla, que tienes una labor constante sobre esa formación de público. Deiler con su salita allá, que tú sabes que siempre está lleno, un público delicioso, un público querido, agradecido. Yo creo que eso, de alguna u otra manera, tiene que ver con la multiplicación de aplausos, es decir, con la multiplicación de formas, de actores, de personas del teatro, de grupos teatrales, de experiencias. Mientras más experiencias diversas, es mucho más rico, porque se convierte como en una carta, como una carta de ofertas, a la cual el espectador sabe que va a ir a ver este espectáculo del otro, este tipo de experiencia o de la otra. A eso tenemos que llegar también, a la solidez estética de las diferentes experiencias de grupos, para que la experiencia teatral sea también variable y el público encuentre, hoy me voy para acá, mañana me voy para la otra zona, como pasa en las grandes ciudades donde hay una oferta teatral mucho más rica. Yo creo que eso está. Creo, como te digo, que está en una relación con la cantidad de egresados y formadores teatrales que hay hoy día. Y fundamentalmente con que algo que lo demuestra paradójicamente. Yo creo que tiene que ver con el cambio, la transición que pasó después de cuarentena. Eso es algo que no podemos ignorar. Creo que el espectáculo en sentido general creció. Creo que esas puertas que aparentemente se cerraron encontraron otras luces, otras formas, otras experiencias. Creo que la necesidad en esta parte del siglo que estamos empezando, que se está cambiando nuevamente, creo que como punto de partida después de cuarentena, abriga para el teatro, para la sala, abriga para nosotros una necesidad de la experiencia de vida. No hay competencia con el cine, eso ya está muerto, es una cosa que ya no es necesario. Creo que tenemos que hacer más teatro, más visible lo que es, porque el público necesita esa experiencia en vivo, necesita experiencias de contacto, necesita que de alguna u otra manera esa relación con el espectador, sea cual fuere, atraviese sus necesidades también, su salida del mundo. No es necesario el largo espectáculo, ¿no? Simplemente se necesita convivir con una experiencia, porque somos como constantemente transeúntes, somos
un público que está todo el tiempo moviéndose para un lado para otro, que estás en la sala y tienes un celular que te comunica con el mundo. Entonces, el espacio de llamar la atención, el espacio de concentrar la atención en una sala hace que tú le dices, apágame la luz, apágame ese aparato. Y es un momento como, voy a decirlo así, como el momento en que vas a la iglesia. Entonces, no es que yo vaya mucho a la iglesia, pero digo, como ese espacio, el espacio donde tú llegas y encuentras un sitio de concentración, donde la ritualidad conecta al espectador con la ceremonia, con quien esté ejecutando la ceremonia. Y ese sentido que paraliza por un momento tu atención, te saca un poco de la ciudad, pero además la empiezas a convivir directamente con el actor. Es algo que es antiguo, es muy antiguo, y está siendo una necesidad espiritual de esta parte del siglo XXI. Ahí solamente quisiera decir que el flujo continuo de energía del espectador cuando está sentado, pero está en silencio e inquietud y está viviendo una experiencia muy íntima, pero con una fuerza emotiva interior que es casi que impenetrable y que solamente él lo hace y lo vive, lo hace y lo conecta cuando respira, ¿no?, con el actor y con toda la plasticidad escénica que también juega un papel importante en esta conexión. Iván, ya como para darle cierre y agradecerle antes de todo esto, agradecerle esta conversación. Espero que hayan ustedes estado cómodos con este lugar de diálogo que intentará salir como memoria y cuando ya lo tengamos los pasaré para ubicar cosas que se nos queden por fuera y quede como una memoria de los 10 diálogos creativos de gestión de público que queremos sacar para final de año, para enero, y buscar la editorial para poderlo hacer. Porque creo que con Fabio, con Jorge Duval, con ustedes, con Claudia Castro, hablar de la Universidad de las Cárceles y las artes en Argentina es espectacular. Claudia Castro es la vicedecana de la Universidad de las Artes de Tandil, y a todos los conocemos quiénes son, ¿no?, los demás, ¿sí? En ese sentido. Pero la pregunta, y te doy espacio para que me preguntes algo, Iván, si me vas a decir algo, es esto de Ente Caribe. Yo sé que ya nos lo contaste, es un sueño que viene del pasado, es un momento de conectar eso de vivir para el teatro, pero vivir del teatro y la conexión con una ciudad, crear una comunidad para las artes escénicas, para las artes en general, porque se conectan todo, el teatro es multidisciplinar, se conecta con todas las artes. Yo me pregunto, y sin dar detalles, solamente para conocimiento de los espectadores, de los artistas, de los maestros, de la gente que quiere de alguna manera conectar con el teatro, ¿qué tan difícil es, qué tan comprometido es, qué tan sensible son los empresarios para poder apoyar este tipo de eventos de ciudad, porque son de ciudad? Sí saben todo lo que pueden lograr tributariamente, le falta a ellos una pedagogía sobre cómo invertir en cultura, en arte, en creatividad. ¿Cómo tú has visto ese ejercicio? La respuesta no específica, pero sí muy general. Yo voy a decir algo para cerrar lo de Ricardo, y lo voy a conectar con esto. Es que hay una cosa que es para mí muy importante y es la tradición. Es decir, el teatro hace parte de la tradición humana, de la tradición del hombre. Por eso el teatro estudió la antropología, ¿verdad? Una vez estaba yo en un taller en Bogotá y estaba dictándolo un griego. Y alguien de Bogotá dijo, no, es que no se quiere respetar la tradición del teatro colombiano. Y el griego se lo quedó mirando y le dijo, tradición del teatro colombiano. O sea, en Colombia hay una tradición teatral. Y empecé a explicar lo que era una tradición. Es decir, cuando una cosa se convierte en tradición. Yo creo que una de las cosas que uno construye cuando hace este trabajo que se está haciendo, que se ha venido haciendo y que llega a ente, es construir una tradición. Yo creo que hay tres cosas fundamentales para que se pueda hablar de que existe teatro en un sitio. Debe existir, claro, unos actores, unos montajes, etcétera, pero debe existir una dramaturgia y debe existir un público. Si no están las tres cosas, es muy difícil construir tradición.
Y si tú no construyes tradición, es muy difícil que pongas a la gente, sean empresarios, o sean vendedores, o sean lo que tú quieras, hacia esto. En Colombia hay una tradición musical. Por eso todo lo que tenga que ver con música inmediatamente se mueve. Nosotros hemos empezado a construir, no quiere decir la tradición no quiere decir que uno esté desechando a lo que hubo, al contrario, es que estamos tomando de todo de lo que hubo antes en el mundo, en el Caribe, en América y en Cartagena. Es decir, yo no entendería nuestro teatro ni lo que hemos hecho Ricardo y yo sin la existencia de los grandes maestros como Jaime, como Carlos, como tal. Ahí hay una tradición. A veces cuando uno habla de esto, ellos se quejan porque creen que uno está negando una tradición, y todo lo contrario. Cuando hablamos de tradición hay que ir atrás y recoger de atrás y traer, ¿verdad? Estamos construyendo una tradición, no existe. La estamos construyendo, la estamos armando, eso se transmite con ese público, unos que van a actuar, otros que van a ver, otros que van a comentar, otros que van a criticar, eso genera tradición. Cuando eso llega, cuando se convierte en una cosa masiva y de verdad mueve gente y mueve público y la gente, entonces, sin que uno tenga que hacer nada especial, también empieza la gente del comercio, la gente del dinero, la gente de los que les gusta la empresa, empiezan a ver que ese es un producto interesante. Si no lo convertimos en tradición, entre menos tradición sea, menos va a interesar realmente. Pero bueno, ¿qué encuentra uno? Uno encuentra eso que no, hay una gran, voy a decir una palabra fea, pero hay una gran ignorancia en la gente que tiene espacios de poder. Y lo digo en todos los ámbitos, político, económico, industrial, empresarial. Usted habla de teatro, claro, es una cosa, le hablas de bolero y claro, es que el bolero tiene una tradición en el Caribe. Es que pero tú les hablas de teatro y además lo asocian con un momento político del teatro, porque el teatro, claro, el teatro es muy político, en tanto tiene un público es político, ¿verdad? En tanto tiene un público es político. Entonces, yo creo que sí se hace necesario una formación, pero la principal formación es hacer muchos espectáculos, hacer muchos eventos de alta calidad y empezar a formar a todos. Es que tú no puedes traer a todos los industriales, necesitas un taller y ya tú crees que lo formaste, ¿no? Eso puede ayudar un poco, pero esa no es la formación. La formación es esa que esos muchachos que hoy están asistiendo al teatro, que son nuestros alumnos, o que van al Teatro Heredia, o van a Bellas Artes, o van tal, mañana van a ser el concejal, van a ser el alcalde, van a ser el que ya tiene sensibilidad y tú puedes llegar a hablarle de teatro, pero es que realmente yo digo, es injusto que le estemos pidiendo a nuestros gobernantes y a los dueños de nuestras empresas que entiendan el teatro. No tienen por qué, no saben. Hay una gran ignorancia al respecto. Entonces, ahí hay un vacío difícil de llenar. Yo llego a veces, me voy con una cantidad de argumentos, voy a hablar con fulano y llego, y cuando entro a la oficina tengo que cambiar el discurso, porque me lo cambia. Enseguida me dice una vaina contraria a lo que yo le voy a decir, y yo termino peleando, o termino ablandándome para ver cómo se lo llevo, porque lo necesito, ¿me entiendes? Pero realmente salgo de ahí sabiendo que incluso si me apoya, no entiende un carajo, ¿ves? Y entonces es muy difícil, ¿ves? Es muy difícil. Yo ahí junto lo que decía Ricardo, que es una misión, de alguna manera, claro, no con ese desconocimiento, porque uno también se emociona mucho cuando permanece en el tiempo compartiendo la poética de calidad, de lo que tú decías, porque no solamente es la resiliencia, sobrevivir, sino solamente es permanecer, la calidad, la trayectoria de un equipo de trabajo, el estilo propio, la forma como se conecta el error con el acierto y se convierte en una composición estética que al público le encante. O sea, eso lo tenemos claro todos. Pero yo creo que también es una necesidad que la gente venga. Y aquí, por eso es muy bueno tener un espacio propio, digo yo aquí,
porque tú en cualquier momento puedes traer al empresario, a alguien que desconoce eso y mira, oye, esta es la experiencia, ay, yo no la había vivido, no la había vivido. Y porque, por Totalmente de acuerdo. ejemplo, estamos haciendo y viene mucha gente neófita, gente que nunca ha visto teatro. Yo me estoy conectando con universidades que no, sino que están haciendo análisis semiótico del teatro, están haciendo comunicación asertiva. Me estoy conectando para que se pueda hacer, para que pueda venir la gente en la noche más constantemente, no solamente para hacer una programación fines de semana, sino para cualquier día, una universidad venga a ver teatro, la pueda pagar y pueda hacer como si hubiera sido un simposio, pero viene a ver teatro y la gente se va y después vuelve a venir y vuelve a venir y trae a otro, porque creo que hay todavía mucha población neófita que no conoce la experiencia del teatro y que de alguna manera sí tenemos que velar nosotros los directores, los productores, no los toderos, los que trabajamos de manera organizada, de manera en segmentos de este proceso de la cadena de valor, de manera clara, concisa, que tiene unos procesos, unos tiempos, para que en el encuentro del espectador también juegue un papel importante y se vaya con empatía y que él corra la pelota y que esto se convierta en una inversión particular, colectiva o empresarial. Creo que este es algo en lo que me conecto con Ricardo y me conecto contigo sobre el valor de lo neófito. Mira, qué increíble, es increíble. Un arquitecto cobra 1.000 millones de pesos por un diseño y los pagan, porque la arquitectura hace parte de lo que la gente ve como lo normal dentro de la tradición humana, pero el teatro no. Entonces Ricardo y Iván llegan y dicen que todo un festival de teatro donde viene gente de Europa, etcétera, vale 900 millones. Ándale. O para ponerlo en el mismo terreno. O yo les voy a vender una obra de teatro y el arquitecto va a vender un diseño. Mi obra es escribir la dramaturgia, etcétera. Tú puedes cobrar lo mismo que cobra un arquitecto que cobra. No. El empresario no alcanza a dimensionar la importancia de eso todavía. Yo creo que vamos a llegar a eso. Yo creo que en algún momento se va a dar, porque es que estos muchachos están creciendo con una información que los que están hoy en el poder no la tuvieron. Eso no es culpa de ellos. Mira, y yo, bueno, primero doy las gracias a los dos por permitirme dialogar con ustedes. La vez pasada hablé con Ricardo, pero era una cuestión ontológica, era en pandemia, era hablar paja un rato, y esta vez yo sí traté, porque creo que la gente ya necesita hablar poco a poco más serio del tema. Y creo que hablamos muy serio, de una manera muy compleja, pero también de manera muy coloquial, que la gente puede comprender el universo del teatro, el universo de lo que nos rodea este ecosistema para fortalecer una comunidad cultural para nuestras ciudades. Creo que eso es muy importante. Y quería solamente anotar algo sobre el ejercicio del diseño. Sí, el man paga 1.000 millones de pesos, pero porque sabe que lo va a habitar. Nosotros le tenemos que enseñar a habitar nuestro espacio para que nos ponga el billete. Ese es un ejercicio, porque yo hice un esa es la clave. Esa es la clave. Entienda que eso es vital, no ornamental. Aníbaldo, bueno, primero que nada, agradecerte este espacio, que también es un espacio para difundir, anunciar, publicar, y que también desde el público que ya tú tienes ahí, las personas sepan que estamos haciendo un festival en Cartagena que se llama Ente Caribe, que se está produciendo entre el 3 y el 5 de diciembre, donde va a haber una parrilla que acoge a casi 30 agrupaciones teatrales de todo el país y también del exterior. Digamos que ese es el comercial de nosotros acá como para... No, esto es lo que tenemos que conseguir, vamos a finalizar, que diera toda la información. Pero cerrando un poco la idea general, creo que sí, que el ejercicio es desarrollar la cultura, siempre. La cultura siempre es conocimiento. Eso que decía Iván es importante, de cómo llegamos a los empresarios, y hay una ignorancia que no es culpa del empresario en sí, es un desarrollo, un desarrollo de la cultura que avanza no solamente en el teatro, que avanza en un conjunto de preocupaciones y
en el que una sociedad y unos gobiernos empiecen a pensar en el pensamiento, es decir, empiecen a entender la importancia del arte, de la cultura, eso que los griegos tenían muy claro para el desarrollo de una sociedad, y que no sé por qué, tan europeísta que fuimos nosotros en el crecimiento, en la formación y en la historia que nos enseñaron, y por qué no creció en el pensamiento de nuestros gobernantes esa idea maravillosa de que hacer cultura es hacer sociedad, es desarrollar, es hacer desarrollo. Pero eso, claro, que como no da sándwich, ni croqueta, ni comida, como no es visible, pues entonces toca ir de alguna u otra manera llegando a esas instancias con un propósito constante y permanente de hacer cultura, de desarrollar la cultura. Y yo creo que ese es el importante de este espacio. Como tú dices, aquí vino, hablamos hace un tiempo, creo que también el espacio va creciendo, me parece muy chévere lo que estás haciendo acá, porque cada módulo, cada tema de esto se convierte también en una serie de preguntas, que es lo más importante para saber, estarse todo el tiempo preguntándose cosas. Y si en lo que estamos haciendo en estos momentos es también generando preguntas, también generando espacios como para ubicar dónde están las cosas y demás, ya estamos haciendo un mapa de búsqueda para que la gente de alguna u otra manera siga acercándose de cualquier forma al teatro. Y eso como... Entonces, desde ese punto de vista, nosotros te agradecemos muchísimo en esta charla de Zoom, ¿no? Sí, exacto. Sí, es realmente importante, es realmente bonito, es agradable, estamos conversando, es académico, es informal. Es decir, es una manera también de hacer espacio. Y esto que normalmente no hace la televisión ni hacen esos medios tan generales, tan invasivos, puede llegar a determinadas comunidades, pero poco a poco también va haciendo otras comunidades, que es definitivamente importante. Y esto mismo que está pasando, es lo que te decía ahorita de la transición, ¿ya? De la transición que pasó, que tuvimos hace un tiempo, que ahora tenemos esta forma también de llegar a las casas. Aquí se pueden haber personas que están muy sentados, muy cerca a lo que están escuchando esto, porque son personas cercanas al teatro, pero hay personas que están alrededor pasando y entonces están escuchando cofradía, gente, los lugares, las personas, quién es este, y de alguna u otra manera eso que hace, ese ruido que hace la televisión, que uno no siempre está en ella, pero está alrededor de uno ahí, eso es lo que hace también este tipo de espacio, que va a ir desarrollando, va a ir también haciendo una labor definitivamente importante para el crecimiento del teatro y la cultura de este país. Y me robó una frase, va desafiando el oído de los demás, va desafiando el oído. Escucha, desafiando la escucha de los otros. Eso es muy importante. Muchísimas gracias, Iván, Rica. Nos vemos en Cartagena muy pronto. Sí, por allá sí. voy a estar la semana de Uribe haciendo 4 días de funciones con Pau. Vamos a quedarnos por allá en unos centros que tenemos un trabajo. Espero que nos encontremos y esta charla sea presencial. Eso sí, con una cerveza, que no falte, por favor. Por supuesto. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias y éxito Muchas gracias. de Caribe y toda la fuerza y todo lo que podamos hacer para unir fuerzas. Aquí estamos. Desde esta casa humilde, que es Casa Teatro Cofradía, la casa de los espectadores. Tienen que venir a visitarla. Muchas gracias. Que tengan buena noche. En nombre de Ente Caribe. Gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Un abrazo.